Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 94, el sufrimiento del príncipe Alfonso. El conde del bien volvió a recoger el sobre por si acaso. Sin embargo, no contenía nada más que el texto de la carta. Incluso después de leerla 2 veces, el conde del bien no pudo encontrarle ningún defecto a esta breve carta. Le preguntó a la princesa Lariesa: ¿hay algo más que el príncipe haya hecho mal aparte de esta carta? La carta en sí parece completamente inofensiva. Lariesa gritó con fastidio: la carta no es sincera. Larisa señaló con el dedo el título de la carta. Claramente envié esta carta temprano por la mañana, pero me la devolvieron tarde, casi a las 10. Mira, dice AM. Quizás estaba desayunando, o tal vez tenía otros planes por la mañana. La carta no fue suficiente, pero el conde del bien, que no se puso de su lado, la enfureció aún más. ¿Es la comida más importante que yo? Lariesa parecía a punto de lanzarle cualquier cosa. Pero pronto las lágrimas brotaron de sus ojos y susurró débilmente: ni siquiera he desayunado, y solo esperaba la respuesta del príncipe. Sus cambios de humor eran demasiado cambiantes. Había oído hablar de la sensibilidad y del temperamento débil de la segunda hija del duque de Odón. Pero nadie le había dicho que también fuera tan irascible. El conde del bien, que desconocía la clase de demonio que acompañaba en su viaje a Etrusco, intentó consolar a Lariesa desesperadamente. Gran duquesa, pero el príncipe Alfonso recordó que habías dicho que querías ver la ciudad de Taranto, así que primero te invitó a salir. El conde del bien buscó diligentemente señales positivas. El príncipe Alfonso debe tener buenos sentimientos por la gran duquesa. Los hombres no prestan atención a las mujeres que no les interesan. ¿Es eso así? Lariesa alzó su rostro deprimido y miró al conde del bien. Su rostro largo sonaba dolorida. Los rostros que recordaba al gran duque Odón y a la gran duquesa Bernardita eran sorprendentemente similares entre sí. El conde del bien pensó que si la gran duquesa Susana estuviera sentada allí, no tendría ningún deseo. Habría sido bonita incluso si hubiera llorado, y no habría llorado por la ridícula razón de que no le gustara una carta en perfecto estado. A ver, veamos. No tienes que ser una belleza incomparable como tu hermana mayor, y no tienes que ser la mujer más amable del mundo si no lo eres. Por favor, no seas así. Pero... La princesa Lariesa volvió a gritar con voz estridente. Conde del bien se sobresaltó por su actitud, como si hubiera revelado sus verdaderos sentimientos, y volvió a centrar su atención en la princesa Lariesa. Escribí mi nombre como Lariesa sin siquiera añadir el título, pero el príncipe Alfonso me llamó duquesa de Valois, y se refirió a sí mismo como príncipe Alfonso. Ella agitó la carta bruscamente. Parece que ni siquiera quiere acercarse. El conde del bien se congeló, utilizó toda su paciencia para convencer a la duquesa Lariesa. Ustedes dos ni siquiera están comprometidos todavía. Así que él debe tener cuidado al llamar a una persona por su nombre. También es la evaluación oficial de la diplomacia, es que él es el heredero al trono etrusco, debe ser una persona amable y cautelosa. ¿Es eso así? Eso es porque él es un caballero. Vamos, gran duquesa. Sécate las lágrimas y prepárate. ¿No debes saludar al príncipe por la tarde? Tu piel está tan limpia y hermosa hoy, pero si lloras más, se te hinchará la cara. Cuando Larisa se enteró, se quedó atónita y se secó las lágrimas. El conde del bien respiró aliviado. Oh, se acabó. Conde del bien, esto no puede continuar así. Tengo que hacer algo para llamar la atención del príncipe. Lariesa pensó que todo había terminado, así que llamó al conde del bien, quien se sentía triste y solo, y le susurró su plan al oído. El conde del bien quedó muy sorprendido por su absurda idea. ¿Eso de verdad funcionará? Podía entender por qué la gran duquesa Lariesa estaba dando tal orden, pero como hombre podía decir con certeza que no lograría el efecto que ella pretendía. ¿Entonces quieres decir que no haga nada en este momento y solo me quede sentada? Las lágrimas brotaron de los ojos de la duquesa Lariesa. Estaba a punto de saltar de nuevo. El conde del bien decidió concederle su deseo a la problemática princesa antes de que los objetos empezaran a volar por dentro de la habitación.
Estaba seguro de que no serviría, no lastimó demasiado. Podría tener el efecto contrario, pero... Oye, ¿eso causaría algún problema? Este matrimonio es un asunto entre dos países. Al final, León III y Felipe IV son los árbitros finales. El afecto personal del príncipe Alfonso por la gran duquesa Lariesa no pareciera que tuviera mucha influencia en el proceso de las negociaciones. Lo prepararé como me lo has indicado. En cualquier caso, quien el conde el bien debe proteger no es al príncipe Alfonso, sino a la gran duquesa Lariesa. Lariesa saludó al príncipe Alfonso vestida con esplendor, como si su llanto matutino hubiera sido una mentira. Príncipe. Viniste a recogerme. Eso es un hecho. Alfonso mantenía un comportamiento educado y modesto. Después de descender al Palacio de Invierno de Taranto, su rutina diaria consistía principalmente en escoltar a la gran duquesa de Lariesa. Si bien tenía deberes oficiales reales, la gran duquesa de Lariesa solía acompañar a la familia real en sus actividades. Así que, salvo el tiempo que dedicaba a estudiar como príncipe y entrenamientos personales, estaba todo el día con la gran duquesa de Lariesa. Era un horario que habría hecho que la mayoría de los chicos de su edad habrían huido. Sin embargo, él cumplía con sus deberes en silencio. ¿Qué tenías planeado esta mañana? Lariesa miró al príncipe Alfonso, pues quería preguntarle por qué había tardado en responder su carta. Alfonso respondió de inmediato con tono monótono. Practiqué el lanzamiento de jabalina por la mañana. Lariesa sonrió ampliamente. Sí, nuestro príncipe Alfonso no tardaría en responder mi carta si no tuviera nada más que hacer. Pero espera, ¿no sabía que la carta llegaría por la mañana? ¿No deberías revisarla primero, escribir una respuesta y luego ir a hacer ejercicio? Eso es lo que yo habría hecho. La tristeza se estaba desarrollando. Lariesa miró a Alfonso, incapaz de ocultar su expresión. Alfonso la miró, incapaz de imaginar lo que Lariesa estaría pensando. Cuando sus ojos se encontraron, una leve sonrisa se dibujó en su hermoso rostro. El príncipe sonrió. Un hormigueo recorrió la columna de Lariesa. Era como si pequeños petardos explotaran en su cabeza. Él también me ama. En el momento en que vio el rostro de Alfonso, toda su pena se desvaneció como la nieve. Eso fue suficiente. Con solo una educada elevación de las comisuras de los labios de Alfonso, Lariesa se convirtió en la mujer más feliz del mundo. Mientras Lariesa en sus pensamientos iba y venía entre el cielo y el infierno, el carruaje que los transportaba se dirigía al centro de Taranto. El Palacio de Invierno de Taranto y el centro de Taranto estaban muy cerca, por lo que podrían haber llegado en un corto viaje en carruaje. Lariesa llevaba un vestido de satén rosa que habría usado en otoño si hubiera estado en Montpellier. Cuando el carruaje se detuvo, ella, vestida con un vestido fino, bajó del carruaje elegantemente escoltada por el príncipe Alfonso. En ese momento, un hombre con un enorme ramo de flores se acercó desde la fuente de la plaza. El ramo era de un rosa intenso que parecía combinar con el color del vestido de satén de la princesa Lariesa. El hombre se arrodilló exageradamente y le ofreció las flores a la princesa Lariesa. Este es un ramo de flores enviado anónimamente por mi señor, quien anhela a la gran duquesa. Por favor, acéptelo. Oh, Dios mío. Lariesa recogió el ramo con expresión sonrojada. Gracias, caballero. No puedo aceptar su corazón, pero las flores son realmente bonitas. Estaba tan embriagada por su popularidad que no se dio cuenta de que la expresión del príncipe Alfonso no era buena. Entrega completada. Quizás preocupado de que la princesa Lariesa devolviera las flores, el hombre las entregó rápidamente y abandonó la plaza. Oh Dios mío, ¿cómo supo que hoy estaría en el centro de Taranto? Supongo que le debo gustar mucho. Sí, claro. La respuesta del príncipe Alfonso fue extremadamente cínica. El horario de hoy se decidió hoy en la mañana, y solo la gran duquesa y mis subordinados lo sabían. Entonces, ¿cómo podía el autor enviar un ramo de flores? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Estás celoso? Estarías celoso, ¿verdad? Es celoso. Lariesa miró a Alfonso con ojos brillantes de anticipación. Alfonso apenas pudo contener los dedos para no tocarse las sienes palpitantes. La princesa debía de ser una persona arrogante que pensaba que los demás no tenían cerebro, o alguien tan estúpido que no se daría cuenta. El hombre que le entregó el ramo le entregó el mensaje a Lariesa en etrusco.
Y la princesa, que hablaba poco etrusco, entendió exactamente lo que significaba sin dudarlo, un ramo de flores enviado por un hombre al quien la anhela. Un horario desconocido, una situación que encajaba bien, una duquesa que entendía a la perfección un idioma desconocido. Cualquiera podía ver que se trataba de una obra de teatro autodirigida en la que se enviaba flores a sí misma. ¿No tienes tanta confianza? Alfonso suspiró involuntariamente. Los pétalos del enorme ramo que la gran duquesa de Lariesa sostenía en sus brazos eran de un rosa intenso en las puntas, pero a medida que se acercaban al cáliz, se desvanecían a blanco y finalmente se volvían de un verde intenso. Hojas verdes, muy verdes, que descendían por los tallos. Ojos verdes. Ojos verdes brillantes. Ariadne. Alfonso se secó la cara. Era un gesto para reprimir el impulso de dejarlo todo y salir corriendo. Después de que los dos alborotadores partieran a Taranto, la mansión de Mare en San Carlo disfrutaba de unos momentos de paz. Isabella, que había sido liberada de su confinamiento, tenía mucho cuidado con el humor del cardenal de Mare. Se quedaba en su habitación para evitar encontrarse con él cuando estaba en la casa. Lucrecia, a quien su hijo le había estafado hasta el fondo de sus bolsillos y no le quedaba dinero, tampoco podía ir de compras, que era su pasatiempo habitual, y en su lugar bebía en un rincón de la casa. Lucrecia e Isabella pasaban los días juntas, hablando mal de los demás y haciendo planes para el futuro. A cambio, Ariadne y Arabella disfrutaban de una vida muy agradable. Cuando la gente se sentaba, querían acostarse y Arabella ansiaba algo más, pues su vida cotidiana se volvía más tranquila. Ari. ¿Qué pasa, Arabella? Ya es 1 de febrero, ¿han tenido noticias de la escuela de música sobre mi admisión? Era la historia de la notificación de admisión a la escuela de música que Arabella había estado esperando ansiosamente. ¿En serio? Creo que ya es hora de que lleguen los resultados. Ari, tú ya sabes. Arabella cruzó las piernas. Quería pedir un favor, pero no abría la boca. Fue una idea traviesa ver a Arabella reprimir su incomodidad y obligarse a pedir el favor con su propia boca, pero Ariadne sonrió y le dijo a su hermana lo que quería oír primero. Iré a preguntarle a la monja, quien es la encargada de la música en la Catedral de Trevero, y ver cómo va el proceso de solicitud para la Escuela de Música de Padua. ¿En serio? El rostro de Arabella se iluminó. Ariadne sonrió y la besó en la frente. Por supuesto. Pero hoy, cuando mi padre fue a la Catedral de Trevero, dejó una bolsa para el salario de los subordinados. Se preocupó en dejárselo a otra persona porque era mucho dinero, pero lo traeré e iré, ¿qué te parece? La expresión de Arabella se iluminó mientras se preparaba para el tedioso proceso de Ariadne de escribir la carta, recibir una respuesta de la monja y luego volver a responder. Muy bien. Entonces me iré enseguida, así que debes comportarte bien. Ariadne le ordenó de inmediato a Sancha que preparara el carro de plata del cardenal. Mientras se ponía la ropa exterior y se disponía a partir, Ariadne miró de repente a Arabella y arrugó la nariz juguetonamente. ¿Pero hasta cuándo me vas a llamar Ari? ¿Qué? La cara de Arabella se puso roja brillante. Eres una hermanita menor muy estricta, ¿no? Te ayudé a escribir la solicitud, te ayudé a enviarla, y aún me sigues llamando por mi nombre. ¿Quién se encargará de los resultados de la prueba? Arabella se quedó sin palabras porque las palabras de Ariadne eran todas correctas. No lo sé. Ari, eres mala. Vete. Arabella empujó a Ariadne hacia la puerta con la cara roja. Ariadne también dejó de molestarla y sonriendo, subió obedientemente al carruaje. Ten cuidado en el camino. Arabella saludó con la mano y despidió a Ariadne. Ariadne le devolvió el saludo a Arabella. Cuando llegue la carta de aceptación del Colegio de Música de Padua. La cara de Arabella se iluminó. Entonces la llamaré hermana. Merece ser. Arabella quiso mostrarle su gratitud a Ariadne de alguna manera. Un regalo sería lo más apropiado. Sin embargo, el problema era el artículo. Ariadne tenía todo el dinero. Arabella solo podía conseguir dinero para sus gastos. Comparado con los extravagantes regalos que Ari recibía de sus amigos, el dinero para sus gastos era muy poco. En ese momento una chispa cruzó por la mente de Arabella. La abrazadera de hierro. A Ari le gustaban los objetos extraños.
Después de un tiempo, lo más probable es que enviaba a Sancha al taller para que lo fabricaran. Los objetos que Ariadne fabricaba siempre eran útiles o muy populares en el mercado. Cuanto más inusual era el objeto que quería fabricar, más le gustaba. El cierre de hierro cumplía todas esas condiciones. Y Arabella sin duda había visto un cierre de hierro igual. Las pertenencias de Isabella. Una sonrisa se dibujó en los labios de Arabella. Fue justo entonces cuando el cardenal de Mare y Ariadne salieron de la casa. Era el momento en que Isabella salía de su habitación. Eso es todo por hoy. Arabella decidió programar el primer día de febrero como un juego de exploración.